Muy buenas a todos, yo soy el Cuentacuentos, miembro de la Taberna de Historias, un servidor de Discord enfocado a los escritores y a sus obras. Precisamente tenemos un espacio en el que dedicamos a leernos a nuestros miembros. En este caso leeremos a Mel Velázquez o Mel Dunkenheit y su obra Reflejo, la cual es un one shot. La hipnosis dice así: alguien, en algún lugar, creerá en mi inocencia. La amaba. ¿Cómo creen que pude haberle hecho algo así? Ese monstruo del que hablarán en las esquinas, ese no soy yo. Él destruyó mi vida y ahora vienen por mí. No puedo ir a donde ella descansa ahora. Ya no. Él manchó mis manos de pecado. Y al final nos cuenta que es un relato participante de la Copa de Autores de Inspire 2020 y que actualmente participa en los premios Awards 2025. Entonces le deseamos muchísimo éxito a nuestra querida Mel, ojalá gane, y si no, bueno, aquí estamos para leer su obra, la cual, repito, es un one shot de único capítulo, se llama Parte Única, y comenzamos a leerla. Corría sin descanso por los accidentados caminos del bosque. Mis piernas ardían como el fuego de un horno, pero no pensaba en detenerme. No cuando el infierno que ardía en mi pecho era más intenso que cualquier dolor físico al que pudiera ser expuesto. La había perdido. A ella, mi razón de ser, la luz de mi vida. Los ojos se me llenaban de lágrimas mientras seguía en mi huida, pensando en mi madre, tan viva en mi memoria y tan fría en esa sala lejos de mí. La rabia se mezclaba con el dolor en mí, además del miedo que no dejaba de aplastarme el corazón. Escuchaba los ladridos de los perros como ecos amenazantes en el bosque, cazándome como si yo fuera un animal, mientras los gritos lejanos de los policías avivaban más a esos canes del demonio a seguirme. Mientras corría, intentaba hilar en mi cabeza todos los hechos. Buscaba recordar el momento exacto en que todo cambió y cómo había llegado a esto. Me devolví casi 8 años atrás, cuando era un joven adulto y funcional, que lo único que quería era un empleo estable y bien remunerado. Tenía unos 25 años y trabajaba en un bar los fines de semana para pagar mis estudios. Esa madrugada iba a casa por el mismo camino de siempre y con la misma actitud de mierda. Me mataba por una carrera que tal vez no me garantizaría ningún futuro, y eso me aplastaba todos los días. Justo al llegar a la zona de los puentes, esa en la que el olor a orina era insoportable, noté que alguien me seguía y aceleré el paso, pero fui interceptado por otro más justo delante. Por fin nos vemos a la cara, rubio y alto, delante de mí, sacaba los dedos de las manos, mientras daba unos pasos hacia mi posición. No se me hacía para nada familiar, no para que me hablara como si le debiera algo, y comencé a pensar hacia dónde correr. Al de atrás no podía verlo directamente, pero su sombra proyectada por la luz de la farola entraba en mi rango de visión, así que podía calcular más o menos dónde estaba. Tenía la avenida a mi izquierda, el río y el viaducto viejo del tren estaba ahí, junto con los vagabundos y adictos que elegían ese lugar para vivir, mientras un muro a mi derecha me bloqueaba la huida. ¿Ya no te acuerdas de mí, infeliz? El rubio sacó una navaja de su chaqueta y me retenía en esa mirada desquiciada que había visto ya varias veces en el bar, en esos adictos que alucinaban con violencia y muerte. La sombra, la sombra de atrás se movió y supe que ambos iban a atacarme a la vez, así que me tiré a la avenida, donde casi fui arrollado por un camión de carga que pasaba. Tuve suerte, o eso creía en ese momento. Corría por esa zona desconocida y terminé metido en el viaducto abandonado del tren, soportando los horribles olores de podredumbre que emitía el río. Atrás de mí venían ellos. Podía escucharlos gritarme cosas inentendibles y sentía como me lanzaban rocas esperando eso me frenara.
No les iba a dejar fácil atraparme. Encontré un tubo enorme que cruzaba el río y por allí pasé al otro lado, dominando mi equilibrio. Creí que no se atreverían a seguirme, pero ahí estaban los dos intentando cruzar con torpeza. Ojalá se caigan esos desgraciados, pensé, mientras entraba a una cancha enmayada que había al otro lado de la vía, y no me di cuenta que allí había alguien más. Un golpe me recibió de lleno en la cara y caí al suelo aturdido. Luego alguien me sostuvo contra el suelo. Luché para zafarme, pero los otros dos tipos venían hacia mí, riendo desde lejos como duendes y demonios triunfantes. Hasta aquí llegó tu suerte, Emilio, pronunció frívolo el hombre que me retenía, y meló la familiaridad de su voz. No pude decir nada. Una oleada de patadas y golpes me dejaron entumecido en el suelo, y terminó una vez ellos se sintieron cansados para seguir. Se reían, triunfantes, pero solo escuchaba las risas de los dos primeros que me siguieron, no la tercera voz que se me hacía imposiblemente familiar. Otro golpe en la cara, y otro más. Ya no eran tres atacantes, solo había dos tipos ensañándose conmigo. La nariz no paraba de sangrarme. El dolor me entumecía la cara, mientras sentía cómo se hinchaba mi cara. Estaba de rodillas ahora, mirando el suelo, aturdido, mientras la sangre fluía sin control. ¿Ahora sí no tienes agallas para enfrentarme? ¿A dónde se te fue la valentía? ¡Levántate! ¿De qué estaba hablando? Ni lo conocía. No sabía quién era ese tipo y ahí estaba dándome la paliza de mi vida. No pude hablar. La sangre y el dolor me lo impedían. Intentaba sostenerme, alzar la cabeza, pero con todo ese dolor era insoportable. Escuché la punta de sus botas chocar contra mis costillas. El crujir de mis huesos se grabó fuerte en mi memoria, a pesar del dolor que comenzó a esparcirse como ola nefasta por mi cuerpo, todo en milésimas de segundo que, por alguna razón, no podía percibir como minutos casi eternos. Mi cuerpo chocó contra una pared con tanta violencia que sentí mi cabeza golpear en efecto látigo el concreto y desde ahí todo se volvió sombras. Cuando desperté, estaba en una esterilizada habitación de hospital, mientras un tubo atravesaba mi garganta. Quise gritar, arrancarme los catéteres que colgaban de mis venas y apagar esa horrible máquina y su pitido infernal, pero no podía ni mover la mano con libertad. Mi madre entró en la habitación poco después, y al chocar miradas pude notar su rostro pálido, demacrado y cansado, las ojeras pronunciadas por falta de sueño y las lágrimas brillantes en sus hermosos ojos miel. Odiaba verla llorar. No había algo que me destruyera más que verla afectada por algo, y cuando quise decirle que no había por qué llorar, ella se lanzó a llenar de besos mi frente, como si fuera un niño de 6 años. Mi amor, despertaste, despertaste. Intenté calmarla, apretando su mano con el poco control que tenía sobre mi cuerpo, pero eso solo hizo que ella llorara más fuerte. No entendía qué estaba pasando. La insoportable luz blanca de la habitación me fastidiaba los ojos, y de la nada una enfermera morena apareció apresurada, sorprendida y exaltada de verme. ¡Válgame Dios! ¡Doctor! La mujer salió por la puerta y me quedé mirando a mi madre, notando que no paraba de llorar y sonreír a la vez, tan confusa para mí. Estuviste mucho tiempo dormido, Emilio. Pensamos que no ibas a despertar. Su llanto otra vez. Me estaba partiendo el corazón verla así. Entonces cerré los ojos hasta que el doctor entró a la habitación. Supe entonces que llevaba casi 2 años en coma. Un vagabundo me había encontrado inconsciente sobre un charco de sangre. Me dieron por muerto en la ambulancia y de la nada volví a la vida, tan solo para quedar atrapado en mis sueños hasta ahora. Luego de mi despertar pasé casi 2 años. Aún no podía caminar. Tendría que estar en terapia mucho tiempo para eso. Mis músculos se habían atrofiado por falta de movimiento y tendría que aprender a vivir con las secuelas que esa paliza me había dejado. No entendía por qué me habían hecho esto. Pensar en ese momento empeoraba las migrañas que comencé a tener después de despertar, así que prefería no pensarlo mucho, por lo menos mientras me recuperaba. Tiempo después de ser dado de alta, fui citado a la sede de la fiscalía. Me preguntaron sobre esa noche y conté en detalle todo lo que había pasado.
a pesar de la horrible migraña que me producía recordar. Cuando pregunté por los tipos que me atacaron, las cosas se pusieron extrañas. En cámaras de seguridad aparecían ambos golpeándome y luego se detuvieron en seco, mirando a un lado, y parecían hablarle a la nada. Se veían aterrados y erráticos. De la nada, uno de ellos salió corriendo y se le aventó a un camión en plena avenida. El otro salió corriendo en otra dirección y salió del rango de visión de la cámara. Pero los investigadores comentaron que lo que encontraron muy cerca, con varias apuñaladas en su cuerpo, al parecer hechas por él mismo debido al ángulo en que fueron hechas y al encontrar la navaja junto al cuerpo. Me quedé mudo, tardé en procesar lo que había visto. Las expresiones de terror que ellos tenían antes de morir se habían anclado en mi cabeza con fuerza. Nada tenía sentido, y cuando les pregunté por el tercer atacante, creyendo que tal vez hablaban con él, a pesar de no verse en el video, noté a ambos investigadores confundidos. Solo eran dos, señor García. No, no. A mí un tipo me golpeó y tiró al piso mientras llegaban los otros dos. No le vi la cara, pero había otro tipo. Ambos hombres se miraron y voltearon el monitor del computador, enseñándome el video de seguridad, donde yo caía solo al suelo. No había nadie más y luego llegaron los dos tipos a atacarme. Mi cabeza era un caos. Podía recordar ese momento con claridad. Él me había golpeado primero. Ese dolor no había sido una ilusión y me era imposible creer que me hubiese caído solo. Yo sabía lo que había vivido, pero ahí estaba el video para refutarme todo, dejándome más confundido y empeorando la migraña que ya tenía. Al final cerraron el caso. No había a quien enjuiciar. Tampoco tenía un móvil claro por el cual me atacaron. Todo era un misterio y volví a mi vida a proseguir las terapias y recuperarme de todo esto. Me tardé otros 2 años en recuperarme. Volví a caminar. Las terapias me recuperaron físicamente, pero nunca pude liberarme de las migrañas y de las cosas extrañas que comenzaron a acecharme desde entonces. Comencé despertando en la madrugada. Escuchaba mi propia voz en la habitación, susurrando, pero no era yo. Me senté sobre la cama. Creí que estaba soñando, que solo eran ecos de mis sueños, aún en medio de la ebriedad, de la somnolencia del despertar, pero no era así. Esa vez pude ver muy claro que en el reflejo en mi espejo hablaba. Estaba vestido de traje negro y me miraba casi queriendo salir de ahí. Al inicio no entendía lo que decía. Susurraba vocablos erráticos, casi imposibles para un ser humano, y cuando encendía la luz solo era mi reflejo usual. Al inicio creí que estaba imaginando todo. Llegué a pensar que, debido al golpe en mi cabeza, esto era alguna secuela por la lesión y comencé a ir al médico y al psiquiatra. Me diagnosticaron con un síndrome psicótico crónico a raíz del traumatismo craneoencefálico que había sufrido en el ataque y hablaron de un ensayo clínico para darme antipsicóticos. Lo acepté sin pensarlo. Quería deshacerme de mi reflejo tétrico que me acechaba en las noches al inicio y que comenzó a aparecer más frecuentemente en otros momentos de mi vida. Ahora me aterrorizaba la idea de verme al espejo o ver mi reflejo en alguna superficie. Una vez caminaba por la calle con mi madre y al mirar hacia una ventanal al lado, vi mi reflejo vestido de traje, supurando una densa sustancia negra de los orificios de mi rostro. Mientras agarraba con fuerza la mano de mi madre, la envolvía en unos tentáculos viscosos y negros que salían de su espalda, ahorcándola con fuerza, lastimándola en el reflejo y de tajo separando su cabeza del cuerpo. Esa vez grité sin parar a pesar de que mi madre estaba bien a mi lado, de que nada había sido real. No podía quitarme esa horrible imagen de mi cabeza, y su risa y susurros aún inentendibles, ni mucho menos la visión de mi madre muerta de esa forma. Desde ahí comenzó mi sueño. Tenía miedo de dormirme y que aún en sueños esa horrible visión me acechara. Me enclaustré en casa. Decidí no volver a exponerme nunca más. También en casa me había deshecho de todos los espejos y cualquier superficie en la que pudiera reflejarme. El medicamento no me estaba sirviendo y no iba a dejar que lo que sea que fuese eso me siguiera perturbando. Y así la casa siempre tenía las luces encendidas. Solo me sentía segura de esa forma, y por momentos miraba a todos lados pensando que en cualquier momento esa horrible visión volvería. Una tarde,
que mi madre salió de casa. Esa cosa no necesitó de reflejos para horrorizarme, escalando a otro nivel y haciéndome dudar si solo era una alucinación o no. Estaba en mi habitación, con todas las luces encendidas, mientras armaba por milésima vez el mismo rompecabezas, y noté que había alguien en la puerta. Creí que mamá había vuelto de fuera, y cuando alcé la mirada para saludarla, me encontré de nuevo con esa cosa, mirándome de pie, inmutable en su traje negro. Tuve miedo de parpadear. Le veía estático mirándome como si fuera una fotografía vieja, hasta que una sonrisa comenzó a profundizarse en sus labios, hasta convertirse en una exagerada mueca de horror. Quise salir corriendo, pero eso estaba en mi única vía de escape. Así que corrí hacia el baño de mi cuarto y me encerré allí, esperando desapareciera. Vete, 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 vete. Me refugié en el espacio de la ducha. Desde allí miraba la puerta mientras apretaba las rodillas contra mi pecho. Tenía el pulso acelerado, la boca al extremo seca y no paraba de temblar. Podía ver desde la rendija de la puerta la sombra que se aproximaba. La puerta retumbaba con sus golpes. Un líquido viscoso y negro comenzó a entrar por la rendija y le escuchaba susurrando mi nombre sin parar, hasta que el susurro se convirtió en gritos donde no hacía espacio para tomar aire. Emilio, 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 Emilio. No sé por cuánto tiempo estuve gritando. Ese líquido inundó todo el suelo. Se deslizaba hacia mí y cuando estuvo a punto de tocarme, escuché a mi madre llamándome alterada en la puerta del baño. Salí corriendo a abrazarla. Ella no entendía qué pasaba y después de eso perdí la noción del tiempo. Así pasaron varios días en que veía esa cosa en la casa. Sus malditas risas me alteraban todo el tiempo, mientras mamá me observaba cada vez más preocupada. Emilito, tranquilo, solo estamos tú y yo. No hay nadie más. Él está aquí, mamá. Está aquí. No me deja en paz. No me deja vivir. Él fue quien me tumbó el día del ataque. Fue él, ma. Fue él. Podía verme a través de los ojos de mi mamá. Notaba tristeza, angustia, ese amor contenido y el miedo. Es que me partía el alma. La vi ponerse de pie e irse hacia la sala, mientras yo me quedaba en el comedor mirando mi plato a medio tocar. Noté una sombra en la pared, como si alguien hubiese pasado rápidamente desde afuera. Me tensé un poco y cerré los ojos, esperando que no fuera otra vez esa cosa. Nada pasó, hasta que escuché a mamá hablando por teléfono algo alterada. Él necesita ayuda. No para de ver cosas. Ya me dijo que eso que ve hizo que lo atacaran hace tiempo. ¿Usted sabe la magnitud de esto? Mi hijo no está bien. Necesito que lo atiendan ya. Ella tampoco me creía. No me importaba si los demás no me creían, pero de ella me mataba escucharlo. Me di media vuelta para irme, cuando escuché un susurro en mis oídos. Se te acabó la suerte, Emilio. De forma seguida, un grito de mi madre me heló, y salí corriendo a la sala, encontrándome con esa cosa allí, sosteniéndola de los brazos y piernas con sus tentáculos negros, elevándola del suelo y riendo entre susurros. ¡Se te acabó la suerte! Siguió extendiendo la última vocal en grito, mientras los gritos horrorizados de mi madre lo acompañaban, y de paso los míos en negación. Corrí hacia él con navaja en mano, esa que siempre tenía en el bolsillo desde el ataque. Lo vi todo en cámara lenta, la cara horrorizada de mamá, sus tentáculos jalando sus extremidades, arrancándolas de tajo, la sangre que se derramaba con violencia, sus risas constantes y de nuevo los gritos adoloridos. Un golpe me arrastró al otro lado y me levanté con los brazos cortados, tembloroso, mientras escuchaba la agonía ahogada de mi madre apagarse, cuando esa cosa cercenó su cabeza. Los gritos salían de mí ahora. Él sonreía besando la frente de mamá, y luego las sirenas afuera acompañaron todo el caos adentro, hasta que la puerta de entrada se vino abajo. El cuerpo de mi madre yacía sin vida en el suelo. Todos pensaron que la había matado, pero no fui yo. Al otro lado de la habitación podía ver a la persona que lo hizo, pero denunciarla me condenaría por completo. Nadie me creería si le hubiese dicho que el hombre que me tiró al suelo hace 8 años atrás, antes del ataque, era esa cosa que había destrozado a mi madre y que sonría desde el extremo de la habitación,
mientras la sangre lo manchaba, ese que tenía mi rostro. Llevaba mucho tiempo corriendo. Me detuve a tomar aire y me apresuré a plasmar en el tronco de un árbol un último mensaje, usando la punta de mi navaja. Escuchaba los ladridos de los perros muy cerca. Respiraba agitado mientras me temblaban las manos y tomaba con fuerza el mango de la navaja, intentando que el mensaje fuera legible. Se me iba a salir el corazón por la boca del terror que sentía. Sabía que no tenía salvación, pero no podía irme sin dejar la verdad, sin intentar limpiar mi nombre aunque pareciera imposible. Escuché disparos cerca. Los ladridos eran cada vez más bestiales y corrí hacia el abismo, sabiendo que esa era mi única salida. Miré hacia atrás. Vi casi en cámara lenta la jauría de perros que venía por mí. Atrás los policías me apuntaban. Aún no podía entender lo que decían. Un disparo me atravesó el pecho y me lancé al abismo, creyendo que todo terminaría. Y lo último que vi en vida fue a esa cosa sonriendo al borde del abismo. Aquel martes 27 de octubre del 2020, Emilio García murió después de haber matado brutalmente a su madre. Se le llamó el monstruo de los reflejos, ya que estaba obsesionado con no verse en uno. Sufría de esquizofrenia nerviosa y dejó un mensaje tallado en un árbol cercano al abismo al cual se tiró. Nadie sabía qué pasaba por su cabeza a la hora de cometer tan atroz crimen que marcó la historia de este humilde barrio de Medellín. Alguien, en algún lugar, creerá en mi inocencia. La amaba. ¿Cómo creen que pude haberle hecho algo así? Ese monstruo del que hablarán en las esquinas, ese no soy yo. Él atravesó el espejo, vino de ese lugar, destruyó mi vida y ahora vienen por mí. No podré ir a donde ella descansa ahora, ya no. Él manchó mis manos de pecado. Y bueno, ahí termina esta historia, Reflejo, de Mel Velázquez 09. Así es como está en Wattpad. Y en Discord está como Mel Dunkelheit. Es un nombre alemán, creo que era Oscuridad, algo así. Bueno, lo importante es su cuenta de Wattpad. ¿Qué puedo decir? Wow, qué thriller, qué thriller dramático, qué thriller. Wow, me quedé así casi al borde del asiento. Me quedé con ganas de terminar la historia porque que quería saber qué estaba pasando. Y más o menos durante la lectura sí me estaba dando una idea de cómo iba a terminar. Me recordó un poco a estas, ¿cómo se dice? Películas de terror que han sido un poco más nuevas y trata sobre monstruos que son como que la personificación de algo. Por ejemplo, en Netflix estaba disponible una película que era como el monstruo de la ansiedad de los padres. Y luego también crearon el monstruo de la, como que de la tecnología, algo así. Entonces, como que esta historia me dio mucho a un aire muy parecido a ese tipo de películas. Como que representan un monstruo que representan algo en específico. En este caso, trata sobre la esquizofrenia, ¿no? Entonces, ah, no era un monstruo en realidad. En todo este momento fue Emilio, el protagonista, por lo que yo entiendo, el verdadero monstruo, el que acabó con su propia madre. Si no, a ver si Mel nos corrige ahí. Pero, wow, buenísimo. La verdad es que es un thriller, o sea, es digno de ser una película. Obviamente, o a lo mejor un corto, no sé. Pero me encantó, me encantó. Mel, muchas gracias por la lectura, muchas gracias por participar. Fue un gusto leer tu historia. Este, y nada, para los que estén escuchando esto, si quieres que leamos tu historia, si tienes una obra que estás escribiendo y que todo el mundo la escuche, o al menos la gente que de YouTube que se anime a ver estos videos, estos podcasts, bueno, entonces no esperes más. Entra a la taberna de historias, entra a nuestro servidor de Discord, participa, tenemos
tenemos concursos con premios, tenemos una nueva dinámica en la que es una historia en conjunto, tenemos intercambios que ahorita están pausados, pero esperamos retomarlos. Tenemos esta actividad en la que leemos las historias de nuestros miembros del servidor. ¿Qué más tenemos? Ya dije, concursos de escritura con premios, así es, premios. Ahorita tenemos uno donde estamos dando un videojuego de Steam al primer lugar. Y sí, tenemos un ambiente muy chill. Así que no esperes más. Entra a nuestro servidor de Discord, la Taberna de Historias. El link estará tanto en la descripción como en la descripción del canal. Y bueno, te esperamos ahí. Yo he sido el Cuentacuentos y nos vemos a la próxima. Bye, chao.